Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta de San Pedro. Queridos hermanos, a los ancianos de entre vosotros los exhorto yo, también anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y que tengo que participar en la gloria que se va a revelar. Apacentad el rebaño de Dios que tenéis con vosotros, no por obligación, sino de buen grado, según Dios, no con egoísmos, sino con generosidad, ni como avasallando a los que os tocan en suerte, sino convencidos en modelos para el rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callada me sostienen. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu palabra me da vida. El Señor está en tu Confío en ti, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo. Palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta celebración anual, casi siempre durante el tiempo de Cuaresma,
nos invita a revisar nuestra pertenencia a la Iglesia no de una manera formal, sino más bien de una manera vital. Es para que nosotros también sintamos que el llamado a la conversión que nos hace el tiempo de Cuaresma implica nuestra relación con los miembros de la Iglesia. Particularmente en esta época, esto es algo urgente, porque como nunca, yo ya tengo 75 años casi, como nunca en mi vida, jamás había presenciado tanta animosidad contra un papa. Y dentro de la misma Iglesia Católica. Entonces, este hecho nuevo nos llama a una reflexión nueva también. En primer lugar, estamos hablando de la Cátedra de San Pedro. Cuando Jesús les hablaba a sus discípulos respecto de la conducta que llevaban los letrados y los fariseos, les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Jesús, con la metáfora de la cátedra, quiere dar a entender el magisterio. Es decir, en la silla de enseñar Moisés se sentaron los letrados y los fariseos. Pero resulta que los letrados y los fariseos no eran los sucesores de Moisés. Los sucesores de Moisés eran los profetas. O sea que ellos habían desplazado a los profetas, que eran los herederos de la cátedra de Moisés, para colocarse ellos. Y lo que ellos enseñaban, lo vimos hace unos días en el Evangelio de Marcos, eran tradiciones de hombres, mandamientos de hombres. Hubo un cambio, y ese cambio se debió a una cosa. Jesús en alguna oportunidad le dijo a Simón: Simón, Simón, mira que Satanás los va a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez que te hayas afirmado, confirma a tus hermanos. Simón tiene entonces la tarea puesta por el Señor de confirmar a sus hermanos en la fe, y confirmarlos en la fe después de que él, por el ruego mismo del Señor, ha sido afirmado en esa fe. Ahora nos encontramos con Simón ya después de mucho tiempo de resucitado el Señor. Simón ya anciano, y se dirige a los dirigentes de las comunidades cristianas y expresa unas consideraciones. Primero dice: a los ancianos entre ustedes los exhorto yo, también anciano como ustedes. Aquí encontramos una colegialidad. Él es anciano como los otros. Él está puesto para exhortarlos a ellos y cumple con ese deber, pero no prescinde de ellos. Él no es un poder inapelable, sino un hermano que exhorta. Y esto me puso a pensar en lo que el Papa Francisco ha tratado de rescatar, que es la sinodalidad de la Iglesia. Esto no se lo inventó el Papa ni lo sacó de la manga.
Esto es algo que está mejor conservado en las iglesias católicas orientales, menos en las iglesias católicas occidentales. Pero eso es algo importante para la iglesia en general. La sinodalidad, el hecho de que todo el pueblo de Dios cuenta, que no solamente los obispos tienen el Espíritu Santo, que lo tiene todo el pueblo de Dios, cada uno de distinta manera, porque una es la manera como el Espíritu guía al dirigente y otra es la manera como el Espíritu guía al que tiene una responsabilidad diferente en una pequeña comunidad. Pero todos tenemos el Espíritu Santo. Y el Papa dice, el Espíritu puede expresarse a través de cualquiera de los miembros de la Iglesia y por eso hay que escucharlos a todos. Ahora en estos días causó revuelo el hecho de que el Papa haya nombrado a una monja secretaria en el Sínodo de los Obispos y con facultad para votar también, con voz y voto. Esto no es traición a la Iglesia, sino por el contrario, es recuperación de la verdadera tradición de la Iglesia. Bueno, esto es lo primero que les dice, pero también les dice que yo soy testigo de los padecimientos del Mesías. Con esto no está queriendo decir que él presenció los padecimientos del Mesías, sino que está encarnando esos padecimientos, los está viviendo. Él también padece lo que padeció el Mesías. Y nuevamente esto me ha hecho pensar en el Papa Francisco, atacado, muchas veces insultado o humillado, hasta por altos jerarcas de la Santísima Iglesia. Y sin embargo, el Papa no se defiende, no condena, no excomulga. Testigo de los padecimientos del Mesías, que cuando lo insultaban con ultrajes, nada respondía. Y por último dice también, testigo de la gloria que se va a revelar. Sí, nosotros cuando vemos al Papa en sus presentaciones públicas, siempre vemos a un hombre jovial, casi podríamos decir un abuelo bonachón, porque él es testigo de la gloria del Señor, él es testigo del Señor resucitado. Y continuamente nos ha dicho que no podemos ser santos tristes, sino que lo primero que hay que irradiar es la alegría de haber encontrado al Señor. Él lo hace y nos lo está mostrando a nosotros como testimonio vivo. No es una pose para la foto, esa es su manera de ser. Esto está completado por una exhortación que él hace, que era en definitiva el objetivo del párrafo. Dice, los exhorto a que apacienten el rebaño de Dios. Él no dice rebaño, en el texto dice el rebañito de Dios. Primero porque los cristianos en aquella época no eran muchedumbres como hoy. Y en segundo lugar, porque quiere usar la expresión con tono de afecto, de cariño, como pastor que ama a su grey. Apacienten el rebaño de Dios que tienen con ustedes, no por obligación, sino de buena gana. Primera cosa,
en esa actividad pastoral de apacentar. Apacentar no por obligación, sino de buena gana. Dice después, no con egoísmo, sino con generosidad. Es decir, no pensando primero en sí mismo, sino en el rebaño. Y por último dice, no como avasallando, como dominando, como imponiéndose, sino presentándose como modelos para el rebaño. Es la conducta, el testimonio, lo que va a motivar al rebaño a actuar en una determinada manera y no las órdenes y los decretos. En fin, todo eso, dice él, para que cuando llegue el día del Supremo Pastor, ustedes reciban la corona inmarchitable de la gloria. El pastoreo tiene una carga, indudablemente, pero tiene también una promesa de gloria eterna. Esto que nosotros vemos que hace Simón comenzó en un momento fuera del territorio judío. Estaba en Cesarea de Filipo, donde él se los había llevado como sacándolos del ambiente para ver si se les abría el horizonte de la mente, porque ellos estaban prisioneros por una mentalidad que los tenía cautivos. Y entonces Jesús los pone a contrastar. Primero les pregunta, ¿qué piensan de mí los hombres? Los hombres son las personas que no están guiadas por el Espíritu Santo. ¿Qué piensan de mí los hombres? Y ellos se riegan a dar todas las opiniones posibles. Allí aparecen 3 y nosotros sabemos que 3 es una totalidad. Es decir, la totalidad de la opinión pública te ve así. Y entonces Jesús les pregunta, ¿y ustedes? Este solo contraste entre los hombres y ustedes indica, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen experiencia del proyecto de Dios, ustedes han experimentado el amor de Dios, ustedes que están guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo me ven a mí? Y aquí fue donde Simón, después de mucho haber trajinado, después de mucho haberse equivocado, después de muchos tropezones, pero sostenido por el amor fiel del Señor, Simón le dice, tú eres el Mesías. Primera cosa, el Mesías es el enviado de Dios. Luego le dice, el Hijo del Dios vivo. El Hijo de Dios es el que imita a Dios, el que se parece a Dios. Y el Dios vivo es el Dios verdadero. Los ídolos son dioses muertos, inertes. Dios es el verdadero. Y el verdadero Dios es aquel que se manifiesta como Padre, que da vida y por eso tiene un Hijo. Y al mismo tiempo, este verdadero Dios es el que se ha manifestado en Jesús, el Mesías. Este descubrimiento, esta revelación no es una inspiración, una chispa de inteligencia de Pedro, no. Eso es don del Padre Celestial. El Padre Celestial se le revela a los sencillos, había dicho Jesús. Y Simón es uno de esos. No es un poderoso de la tierra, no es un teólogo brillante, es un hombre sencillo.
Ahora te digo yo a ti, Simón le acaba de decir a Jesús cómo lo ve él. Ahora Jesús le va a decir cómo ve él a Simón. Y comienza por reinterpretarle la vida. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Este hijo de Jonás no se refiere a que el papá de Pedro se llamara Jonás, sino a que al fin Simón abrió su mente al amor universal de Dios como lo había hecho el profeta Jonás. Al fin Simón aceptó y entendió que Dios ama a todos los seres humanos, a todos los pueblos y no solamente al pueblo de Israel. Ahora se ha hecho hijo de Jonás, hijo del único profeta que aparece en el Antiguo Testamento, testimoniando abiertamente el amor de Dios a los demás pueblos. Ahora yo te digo, tú eres piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Simón es piedra. Piedra es el bloque, bueno, algo parecido al bloque de nuestro altar, un poco más pequeño, eran unos bloques. Los bloques de piedra con los que se construyó el templo de Jerusalén tenían 1 metro por 70 por 50. Está diciéndole a Simón una cosa muy importante. El sobrenombre que le habían puesto sus paisanos por lo testarudo que era, significaba terco. Ahora Jesús le cambia ese sentido. Ya no es terco, sino que es firme, fiel. Tú eres piedra y sobre esta roca que es la fe en Él, voy a edificar mi iglesia. La iglesia se edificará con hombres así como Simón. Pero démonos cuenta de una cosa, cómo la fe en Jesús transforma el defecto en una cualidad. El que antes era terco, obstinado, ahora es un hombre firme y fiel. Tú eres piedra y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora se trata de construir una muralla para delimitar la iglesia de Jesús. Y esa muralla se construye con piedras de la calidad de Simón. Esa ciudad contendrá la vida. Las puertas de la muerte nada podrán contra ellas. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, tú serás quien permita el ingreso en el reino de los cielos. Con esa fe, tú facilitarás que otros ingresen al reino de los cielos. Aquí podríamos hablar muchísimas cosas, pero en definitiva, lo que nos hace bien pensar en este día es en el hecho de que no estamos jugando cuando en el celular le damos reenviar a una noticia en la que dicen que el Papa Francisco dijo que iba a cambiar la Biblia porque era un libro ya muy obsoleto y que él va a escribir una Biblia nueva y que esa va a ser la Biblia en adelante. Cuando nosotros transmitimos esas cosas, nos estamos prestando para un juego perverso, porque estamos quitándole al pueblo de Dios ese Simón que Él puso para que fuera el que exhortara y guiara a su pueblo.
para que fuera el que confirmara en la fe a su pueblo. Y cuando nosotros hacemos circular dudas respecto del Papa, de que lo que el Papa está haciendo es porque es masón o porque es no sé qué cosa o porque la LGBTI, no porque no sé qué cosa, toda esa cantidad de cuestiones, como si el Papa estuviera manipulado. En el fondo, quienes están manipulados son los que se dejan llenar la cabeza con esos cuentos. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que detrás de esos comentarios, esas calumnias, lo que hay es un miedo visceral al futuro y en cambio un apego enfermizo al pasado. Y Jesús lo que le hace ver a Simón es que tienes que superar ese pasado. Cuando tú te afirmes en la fe, entonces confirma a tus hermanos. De lo que se trata no es de la fidelidad al pasado, sino de la fidelidad al Señor. Y ojalá en esto nosotros seamos firmes como Simón y no nos dejemos sacudir, ni tampoco permitamos que sacudan a otros, porque están propagando continuamente cosas contra el Papa y no nos damos cuenta de que en el fondo con eso están tratando de desmoralizar la Iglesia.